nuestra clase. Sean bienvenidos a nuestra lección número 4 en esta temporada del estudio de sacramentos y oración. Para mí es una bendición seguir estudiando con cada uno de ustedes la palabra de Dios, seguir creciendo juntos en la fe, que es algo muy importante para nosotros. Recuerden que el Ministerio de Academia Cristo es un ministerio totalmente gratuito y este ministerio pues lo hacemos con el objetivo de poder ver lo que la Biblia nos enseña y sobre todo cuando pensamos en nuestra identidad espiritual como creyentes, podamos nosotros estar conectados con esa verdad de la palabra de Dios. Y hoy en nuestra lección 4 de Sacramentos y Oración vamos a hablar acerca del poder y la recepción de la Santa Cena. Muy importante este tema porque, como siempre, nosotros hemos estado teniendo algunos conceptos que son muy importantes tenerlos en cuenta. Ya hablamos acerca de la ley y el evangelio. Recuerden que la ley y el evangelio son doctrinas, son enseñanzas. La ley es la doctrina o la enseñanza que muestra cuál es la voluntad de Dios, muestra nuestro pecado y muestra que merecemos la muerte eterna. El Evangelio es todo lo que Cristo hizo por nosotros y hablamos de la doble sustitución de Cristo, como Él cumplió cada mandamiento en nuestro lugar y fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. ¿Cómo nosotros llegamos a tener esa fe en Cristo Jesús, la fe en la obra de Cristo? Pues la fe en la obra de Cristo la podemos obtener es por los medios de gracia. ¿Y cuáles son los medios de gracia? El bautismo, el evangelio en la palabra y la Santa Cena. Y hemos estado estudiando pasajes bíblicos que nos han mostrado cómo tanto el bautismo como la Santa Cena, pues nos trae perdón de pecados. Si trae perdón de pecados, entonces nos da salvación. Y si estamos hablando que nos da perdón de pecados y salvación, pues nos da la fe en Cristo Jesús. Y eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuando estamos hablando de esto. La clase pasada hablamos de tres conceptos muy importantes para considerarlos y evaluar si algo es un sacramento o no. Entonces, el primer concepto, recuerden que haya sido instituido por Cristo. El segundo, que tenga un elemento visible unido a la palabra de Dios. Y el tercer concepto, pues que dé perdón de pecados y salvación. Y eso es muy importante que lo podamos saber para cuando estemos hablando con otras personas en cuanto a lo que es un sacramento. Vamos a iniciar nuestra lección con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estimado Dios de gran misericordia, queremos darte gracias por tu bendita palabra, por ese amor que nos has dado en Cristo Jesús, darnos el perdón de los pecados y cómo por los medios de gracia, que son las diferentes formas que tú nos has dado el perdón y la salvación, han afectado positivamente nuestras vidas. Queremos reconocer también nuestro pecado, que te hemos ofendido de muchas maneras, que hemos ido en contra de ti de muchas maneras, pero también damos infinitas gracias por el perdón que nos has dado en Cristo Jesús. Oramos por aquellos que hoy nos han podido conectar para estudiar. Oramos por nosotros para que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Muy bien, vamos a tener hoy en nuestra clase tres propósitos. Y los tres propósitos de nuestra clase se va a dividir en tres partes. Primero, vamos a explicar por qué la Santa Cena es poderosa. Y es algo muy importante que necesitamos considerar. Luego vamos a examinar ese término, cómo se examina uno mismo. Esto ya lo empezamos a hablar la clase pasada. Hoy vamos a hablar un poco más y la próxima clase también vamos a hablar un poco más acerca de esto. Entonces es algo que vamos a estar profundizando
paso a paso. Y vamos a definir el concepto de comunión cerrada, porque cuando estamos hablando de la Santa Cena, pues nos vamos a encontrar con ese término, comunión. Tenemos comunión con Dios, comunión con otros, y cómo es esa comunión que Dios quiere que nosotros tengamos. Y es muy importante que nosotros recordemos eh, lo que hemos aprendido de la última cena y sobre todo recordar que en la última cena hay una bendición para nosotros como creyentes, porque no podemos olvidar que es un regalo de Jesús. Y no solo nos recuerda lo que hizo Jesús por nosotros, sino que también es uno en medio de los cuales Dios nos ha dado a nosotros el perdón de los pecados. Y tengo la primera pregunta para ustedes. ¿De dónde recibe la Santa Cena su poder? ¿De dónde recibe la Santa Cena su poder? Sí, sí, Marina. Ah, la Santa Cena recibe su poder, pues, porque Jesucristo así lo demandó, así lo ordenó. Entonces, según nuestra fe, si nosotros creemos lo que estamos haciendo y lo que significa la Santa Cena, pues, gracias a nuestro Padre Celestial, porque eso quiere decir que estamos conectados con nuestro Dios, con nuestro Jesús y con el Espíritu Santo. Amén, profe. Gracias, Marina. ¿Alguien más? Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, pastor? Buenas tardes. Pues un poquito de acuerdo con la hermana, pues igual en la palabra de Jesús, ahí es donde se recibe ese, bueno, donde tiene ese poder y y donde se cumplen las promesas que nos está dando. O sea, en la misma palabra de Cristo, ahí está donde recibe la Santa Cena su poder. Bien, Elena. Sí, buenas noches, bendiciones. Pues bueno, sí, la Santa Cena recibe el poder primero porque fue instituida por el mismo Jesús y nos abre la puerta para recibir ese poder que viene a través del Espíritu Santo. Muy bien. Amén. Amén. Y es cierto lo que estamos viendo, ¿cierto? Entonces, la Santa Cena, ¿de dónde recibe el poder? Pues recibe el poder de la palabra de Dios. Y eso es muy importante para nosotros. Una de las cosas que en Academia Cristo siempre estamos recalcando es que usted y yo estamos aquí, es por el poder de la palabra de Dios, que confiemos en ese poder. Si la palabra de Dios nos dice que aquí hay perdón de pecados, pues usted y yo sencillamente vamos a decir amén. Así es. Si la Biblia nos dice que esto es para fortalecer nuestra fe, digamos amén. Así es. Tengamos esa confianza en ese poder que Dios ha dado por medio de su palabra. Y sabemos que el Espíritu Santo está detrás de todo esto, en la obra de la salvación, en la obra de la santificación. También, dado que Dios es quien dice que da el perdón de pecados, significa que realmente da perdón de pecados. Y es ahí donde nosotros necesitamos tener esa confianza. Estuvimos leyendo la clase pasada textos que nos enseña, bueno, qué hace, para qué es el vino, para qué es el pan, y por qué se une al cuerpo, por qué se une al vino. Y aprendimos cómo el Evangelio nos enseña que es para perdón de pecados. Y también, pues es muy importante para nosotros tener esa confianza que todo viene de Dios, que viene de su palabra. Y no podemos olvidar lo importante de los medios de gracia. Los medios de gracia son las formas o los elementos o las diferentes maneras que Dios usa para darnos el perdón, la salvación, la fe en Cristo Jesús. Por eso
cuando estamos viendo los medios de gracia, una cosa debe estar en nuestra mente, el practicarlos frecuentemente, el usarlos frecuentemente. Eh, pues yo respeto mucho las prácticas que tienen muchas denominaciones, pero si la Santa Cena es un medio de gracia que es para el bien de nosotros, ¿por qué tomarla de cuando en vez? ¿O por qué tomarla una vez al año? O si para nosotros el examinarnos, como vamos a hablar más adelante, es muy importante para la Santa Cena, porque examinarnos cada vez que vamos a tomar la Santa Cena, si eso es algo que necesitamos hacer a diario. Y aprendimos las bendiciones del bautismo, el bautismo diario, que es el arrepentimiento. Cuando dejamos de congregarnos con frecuencia, no estamos escuchando el Evangelio. Entonces, es muy importante que nosotros estemos constantemente conectados con los medios de gracia. ¿Qué hace una iglesia? Una iglesia visible siempre se reúne alrededor de los medios de gracia, que está el Evangelio, la Santa Cena, y ya sabemos pues qué es el bautismo, cuando tenemos la posibilidad de bautizar. Por eso nosotros necesitamos mantener toda nuestra oración decentemente y con orden y tener la confianza de que estamos siempre en manos de Dios. Elena. Sí, profe, mire, hay algo que de pronto me inquieta y recordemos que dentro de los textos bíblicos que leímos la clase pasada, nos habla de que sí, que hay que examinar, porque el tomarla indignamente pues nos acarrea, digamos, no maldiciones, pero sí nos repercute muchas veces en nuestra vida espiritual y aún física. Es lo que yo siempre he tenido el conocimiento. Entonces, eh, no sé si a favor o en contra, pero hay que examinarse porque recordemos que nosotros estamos, el pecado nos acecha diariamente, ¿cierto? Y en cualquier momento perdemos esa comunión con Dios, que como dice usted, hay que hacerlo todos los días, hay que acudir a esos medios de gracia, pero cuando nosotros dejamos de congregarnos, dejamos de tener esa comunión con Dios, estamos siendo como rebeldes, pues esa persona al tomar la Santa Cena Y lo es. va a tener como un contratiempo, ¿sí? Sí, muy bien. Y es algo que vamos a estar preguntándonos. Entonces, la primera parte de nuestra lección ya la cumplimos. Ya sabemos que por qué la Santa Cena es poderosa, porque la palabra de Dios da ese poder. Y cuando ustedes estaban hablando que porque Jesús la instituyó, Jesús la mandó, está muy bien, porque recordemos lo que enseña el Evangelio de Juan, Juan 1:1, que Jesús es la palabra y por él todas las cosas fueron hechas. Entonces, es una buena respuesta la que dieron y también muy importante considerar esto en cuanto a lo que nosotros necesitamos practicar. Ahora vamos a hablar de este otro tema, examinarnos a nosotros mismos antes de tomar la cena y cómo se hace esto. Y es muy interesante esta pregunta que tenemos acá. Y cuando estamos hablando del Evangelio, sabemos que todo es para nuestro beneficio. Cuando estamos hablando de los medios de gracia, sabemos que es para nuestro beneficio. Pero ¿cómo un beneficio se vuelve algo dañino, algo que puede traernos problemas? Para esto vamos a leer 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 al 29. Así nos dice la palabra de Dios. Así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber de la copa, porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. De acuerdo a esos versículos que acabamos de escuchar, tenemos la siguiente pregunta: ¿y quién de ustedes quiere participar? ¿Contra quién estamos pecando
al participar en la Santa Cena de manera indigna. Y recordemos el contexto antes de dar esta respuesta. Los corintios tenían muchos problemas. Ellos tenían un culto, un servicio muy desorganizado. ¿Y qué estaban haciendo con la Santa Cena? Iban y se estaban embriagando con el vino, se estaban comiendo todo y lo hacían para llenar sus barrigas. No tenían ese verdadero reverencia hacia el sacramento. Por eso, pues Pablo escribió esto. Elena. Sí, lo que decía anteriormente, ¿cómo nos examinamos? Pues haciendo nosotros un análisis de cómo estamos nosotros delante de Dios. Si nosotros sabemos que hemos cometido pecado, que no estamos honrando a Dios con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestras actitudes, y llegamos a participar de la cena, aquí tenemos, por ejemplo, en el versículo 20 dice que cuando nos reunimos vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, que la Santa Cena no es para un deleite del paladar o para estar gozosos en la carne, sino para regocijarnos en la parte espiritual. La Santa Cena no se debe tener como algo que nos va a satisfacer, digamos, el estómago, sino que algo que nos va a satisfacer espiritualmente, porque para eso somos instituidas, para alimentarnos espiritualmente. La Santa Cena es un alimento espiritual, que no lo debemos ver como un alimento físico, porque para eso pues cada quien se reúne y hace su cena. Entonces, tomarla indignamente pues acarrea problemas, como decía anteriormente, y muchas personas toman la cena indignamente y eso les ha acarreado enfermedades, tanto físicas como espirituales. Amén. Muy bien, Marina, entonces, ¿contra quién estamos pecando Sí, al participar en la Santa Cena de manera indigna? amén. Pues según la lectura acá dice, ¿verdad? Que estamos pecando contra Dios y estamos cayendo, así que si nosotros comemos la Santa Cena indignamente, el mal no lo hacemos a nosotros mismos, porque por eso la palabra del Señor aquí dice que nos analicemos, porque es un sacramento, es algo tan sagrado que el Señor instituyó para que nosotros lo pongamos en práctica para bien de nuestra vida espiritual, el crecimiento espiritual, la conexión con el Señor. Y si la comemos indignamente, entonces el pecado es nuestro, o sea, no hay ese perdón. Vamos a ser como los corintios, que por eso ellos así tenían la cena no en orden. Dice según la palabra que ellos compartían la cena entre ellos los ricos y a los pobres no les daban. Entonces, y la hacían como una fiesta de amor, no la hacían, no tenían esa reverencia, no sabían lo que estaban haciendo. Y nosotros, por eso Jesús le reveló al apóstol Pablo y le dijo que nosotros, que teníamos que examinarnos. ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que examinar? Porque sabemos que es un sacramento donde no es para bien material, sino para el bien espiritual. Amén, profe. Muy bien, Delis. Estamos ahí, teniendo en cuenta el versículo, dice que estamos pecando en la Santa Cena contra el cuerpo y la sangre de Jesús, porque porque cuando la Santa Cena puede ser dañina cuando alguien no la recibe sin fe y sin arrepentimiento, porque no estamos reconociendo que lo que estamos tomando ahí es el cuerpo y la sangre de Cristo. Muy bien. Amén. Bien. Buenos días, Ángel. Buenos días. Aquí buenos días, buenas noches en España. Sí, bueno. Entro. En Corintios 11, capítulo 11, versículos 16 y 33, Pablo aborda el tema de la cena del Señor, fingiendo abusos que estaban ocurriendo en la iglesia de Corintios. Algunos estaban comiendo y bebiendo sin considerar
a los demás, lo que causaba divisiones. Vemos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, gracias a ese favor inmerecido, porque nosotros no merecemos nada, aleluya, gloria a Dios, pero gracias a su misericordia, por medio, ¿verdad?, de esa misericordia, podemos, por medio de la fe, ¿verdad?, aleluya, ser salvos. Y claro, vemos que, como dice Pablo, ¿verdad?, el que bebe y come indignamente, juicio come. Amén. Gracias, Lucy. Pastor, buenas tardes. Volviendo un poquitito atrás, el tomar el significado de la cena del Señor y sin distinguirla de una cena normal, cualquiera que actúe así es culpable, como dice la palabra, de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Amén. No está honrando el sacrificio de Cristo. Muy bien. También quiero hacer hincapié de esto, pastor, que en realidad nadie somos dignos de participar de la cena del Señor. Todos somos pecadores, somos salvos por gracia. Por esta razón debemos prepararnos para la cena por medio de una sana introspección. ¿Qué es eso? Confesión de pecado, la resolución de cualquier diferencia que tengamos con otros hermanos, familiares, creyentes. Esas acciones quitarán las barreras que afectan nuestra relación con Cristo y con otros creyentes. Es el reconocimiento de nuestro pecado. Debo conducirlo a participar en la cena del Señor y no excluirme de ella. Debo de tener en cuenta de eso. Siempre vamos a estar pecando, siempre en todo tiempo. Entonces, tener en cuenta como estos detallitos. Antes de la Santa Cena, mirar cómo estoy yo, cómo estoy con mi familiar, con mi hermano, cómo es, enmendarme de esa situación y participar de la Santa Cena. Muy bien, José Milquías. ¿Puedes abrir tu micrófono? Clarita, mientras que José abre su micrófono. Buenas noches, pastor, y buenas noches, hermanos. Me disculpan la hora, pero estaba terminando la clase del Dios verdadero. Qué bien. Bueno, pecamos, pues directamente estamos pecando contra el Señor, contra Él directamente porque pues el cuerpo y la sangre de Él. Y también complementando un poco, cuando nosotros tenemos que hacer un acto de conciencia y pues pedir perdón, pero también tener el discernimiento de ese momento tan glorioso que es participar de la cena del Señor, en la Sagrada Comunión. Entonces, saber qué, discernir y entender qué es lo que yo estoy, cuál es ese acto tan maravilloso, a quién estoy recibiendo, ¿no? En ese momento, de verdad que es un momento muy sublime y muy especial, no para realizarlo tan a la ligera o hacerlo solamente por hábito o por costumbre, sino que cada vez que vamos a tomar el cuerpo del Señor hay que hacerlo con el debido respeto, con la reverencia, eh, pidiendo el perdón, disponiendo nuestro corazón, pero sobre todo que lo vamos a recibir, esa es su cuerpo y su sangre. Gracias, Muy pastor. bien. Entonces, muy bien. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Pues es muy claro lo que dice San Pablo. El que toma de manera indigna, y pues entendemos bien este término, será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Ahora, creo que fue Lucy la que dijo muy bien, explicó muy bien al decir, estamos pecando contra la obra de Jesús en la cruz, estamos pecando contra Jesús que es Dios, estamos pecando contra la obra de redención. O sea que pone en peligro nuestra salvación, pone en peligro la fe que tenemos. Y es por eso que nosotros necesitamos tomar con mucha seriedad este sacramento, porque cuando lo tomamos indignamente, estamos yendo en contra de Jesucristo y su palabra. Y por eso nosotros necesitamos tener bien claro los conceptos que hemos aprendido en esta clase. No
seguir llamando la Santa Cena que el pan y el vino representan o simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. Así no habla la Biblia. Es muy importante que nosotros recordemos que es el cuerpo y la sangre de Cristo, la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso tampoco el pan y el vino se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesús. No, es por fe que nosotros creemos que sucede eso, que está la presencia real. Cuando le pasa y nos dan el pan, toma y come, esto es el cuerpo de Cristo, toma y bebe, esto es la sangre de Cristo, ahí se está conectando el elemento a la palabra. Entonces, si nosotros no tenemos claro eso, vamos a tomar la cena indignamente y también pues estamos yendo contra nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, en la lectura que tuvimos, el versículo 28 nos dice, ¿qué es lo recomendable hacer antes de tomar la Santa Cena? ¿Qué es lo recomendable de hacer antes de tomar la Santa Cena? Ya ustedes han hablado de eso, han mencionado mucho de eso, y es hablarse de el examinarse. Entonces, por tanto, cada uno de ustedes examínese a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. ¿Y qué significa ese examinarse? Pues otra vez, que estemos arrepentidos de nuestros pecados, ustedes lo han explicado bien, que tengamos esa confianza que está la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo, que sepamos por qué nosotros tomamos la Santa Cena, para qué la tomamos. Eso es muy importante. Entonces, cuando nosotros nos examinamos, pues necesitamos llegar a esta pregunta. ¿Por qué es importante examinarnos? ¿Por qué es importante ver nuestro arrepentimiento? ¿Por qué es importante que nosotros discernamos que allí está la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo? Porque es importante yo estar preparado para la Santa Cena. ¿Quién desea participar? Amén, profe. Dale, Marina. ¿Por qué es importante, por qué es importante examinarnos? Por la razón que cuando vamos a comer la Santa Cena, es un sacramento donde a través del pan y el vino está presente el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, no es cualquier cosa, es poderoso, eh, nos da el perdón. Tenemos así que los beneficios nuestros a través de la fe, ajá, de saber que no es así, que no es cualquier cosa lo que vamos a comer, sino que estamos participando, dice la palabra, y estamos conmemorando de que Él pronto va a venir y va a estar otra vez con nosotros presente, así como en ese momento Él se convierte, dice que Él está presente, dice según la palabra, Él está presente en el pan y el vino. Entonces, pero va a llegar ese día cuando Él venga de que lo vamos a tener frente a frente, amén. Entonces, por eso es que debemos de examinarnos porque es algo sagrado, profe. Amén. Ángel. Es indignamente porque cualquiera que coma indignamente y participe de la Santa Cena, come juicio. Muchos están enfermos, muchos duermen y son debilitados, ¿verdad? Por eso hay que examinar, porque muchos duermen, muchos están enfermos, y esto pues hay que arrepentirse primero, aleluya, gloria a Dios, considerarlo para poder tomar esa Santa Cena digna, porque si no sería un fracaso en nuestra vida, aleluya, gloria a Dios, y tenemos que tener en cuenta esta enseñanza. Amén. Lucy. Sí, pastor, gracias. Para mí es muy importante el examinarnos como para estar a cuentas
con Papá Dios, porque dice la palabra que por vosotros fue dado y por vosotros fue derramada su sangre para perdón de pecados. Entonces es tan importante examinarnos para estar conectados con la promesa de Dios y no perder esa bendición. Bien, José Melquiades. Bien, ahora sí, Dios me los bendiga en esta noche. Sí, por fin. Sí, por fin entré, profesor, gracias. Dice la pregunta, ¿por qué es importante examinarnos? Sí, profesor, yo lo veo muy importante porque vivimos en un mundo lleno de mucha maldad, de mucho pecado, y aunque estemos ahí ajustados al Evangelio, a tratar de cumplir, pero siempre pecamos. Y tenemos que recordar que la Santa Cena es un acto que realmente nos, nos hace, digamos, fuerte en la vivencia, en la fe, y por tal razón debemos de reconocer, decirle a nuestro Señor por todos los errores, por toda la falta, por todo, que nos perdone, que nos perdone, que nos perdone. Eso sería mi aporte. Dios les bendiga. Clara. Gracias, pastor. Creo que sí, efectivamente ya está dicho, ¿no? Debe para juicio, ya habría que entender es qué es el juicio, o sea, nosotros estamos ahí faltando al respeto y a la reverencia al Señor. Por eso dice que para juicio come, vendría el juicio divino, ¿no? Y como el mismo pastor Henry lo explicó hace unos minutos, podemos poner hasta en riesgo la salvación, ¿no? Ya sería tomar la Santa Cena, la Santa Comunión ya como un juego más bien. Muy bien. Y sí, entonces porque el que come y bebe de manera indigna, sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Y es muy importante que nosotros hagamos estos ejercicios espirituales. Escuchen cómo en la congregación donde ustedes van, cómo administran el sacramento. Si en su congregación dicen que el pan y el vino representan o significa el cuerpo y la sangre de Cristo, pues es bueno volver a la Biblia, ¿cierto? Y ser como los cristianos de Berea. Recuerden que los cristianos de Berea, después de escuchar a Pablo y a Silas, ellos, ¿qué hacían? Iban y abrían su palabra, abrían la Biblia para ver si lo que ellos enseñaban era verdad. Y eso es lo que nosotros necesitamos saber. Nosotros necesitamos tener cuidado con nuestra vida espiritual, porque estamos hablando de nuestra salvación. Entonces, nosotros no podemos tomar la cena indignamente porque ya tenemos este conocimiento, ya la Biblia nos ha dicho que el pan y el vino pues tienen poder porque la palabra de Dios lo da. ¿Y poder para qué? Para dar perdón de pecados. Y es ahí donde nosotros necesitamos recordar que el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes. Mire lo que piensa generalmente los que no creen en la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es lo que cree Calvino, que Jesús está en el cielo y no puede estar presente en todas partes. Entonces hay que tener cuidado con eso. Claro, porque Él es Porque, omnisciente. porque si yo niego que Jesús está en todas partes, ya dijiste, Lucy, bien, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente, le estamos quitándole esos atributos divinos a Jesús, que es Dios. Entonces, si yo no creo en la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo, tengo problemas con la doctrina de la divinidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? También es muy importante que nosotros cada vez que vamos a examinarnos y vamos a discernir el cuerpo y la sangre del Señor, nos preguntamos siempre qué es la Santa Cena, por qué Jesús la instituyó, qué bendición ofrece la Santa Cena y por qué yo la necesito. Y cada vez que nosotros vamos a tomar la Santa Cena, pues simplemente hay que decir a Dios gracias, porque el que merece estar crucificado o el que mereció estar crucificado soy yo y usted lo pagó por mí. Y es lo que llamamos el gran intercambio.
Cristo recibió el castigo que nosotros merecemos y nosotros recibimos el perdón. Entonces, ya tenemos este concepto, tenemos este conocimiento dado por el Espíritu Santo. Es por eso que cuando nosotros nos examinamos a nosotros mismos, pues de verdad vamos a considerar y vamos a tomar muy en serio el sacramento. Vamos a entender el propósito de la cena del Señor y también vamos a recibir la cena del Señor de una manera digna, con frutos de arrepentimiento. Nosotros debe ser importante todos los aspectos que la Biblia habla de nuestra vida de santificación. La Biblia nos dice que seamos pacificadores. Y la Biblia dice que seamos fieles en nuestros matrimonios, que cuidemos los matrimonios. Imagínense cómo es de delicado el tema del matrimonio, que San Pedro dice, traten a las mujeres como vaso frágil para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Qué quiere decir eso? Si hay un esposo, un marido maltratador, o un marido que da mala vida a la esposa, que no está cumpliendo la promesa de cuidarla como lo prometió, Dios no escucha su oración. Y si Dios no escucha su oración, ¿es por qué? Porque no lo está viendo como un creyente. Entonces, mire las cosas tan serias que nosotros necesitamos considerar. Es muy normal y es muy típico en los matrimonios. Los matrimonios tienen los propósitos, el propósito de la compañía, de la vida sexual y los hijos, ¿cierto? Y muchas veces uno ve parejas que están normal en la iglesia, tomando la Santa Cena, participan en todo y luego quieren hablar con uno y resulta que hay un problema. Y entonces dice la pareja, es que nosotros hace 3 meses no tenemos vida sexual por este problema. Imagínense, es uno de los propósitos de Dios, es uno de los mandatos de Dios. 3 meses tomando la Santa Cena con ese problema. Y eso es muy típico que pasa así. También es muy típico y necesitamos cuidarnos, que a veces vamos de iglesia en iglesia. Y vamos de iglesia en iglesia, ¿por qué? Porque a veces tenemos un problema en una iglesia y porque no lo queremos arreglar, entonces yo voy a otra iglesia. Y se nos olvida que pertenecemos a la iglesia invisible. Y uno pregunta, bueno que estás acá con nosotros y por qué no seguiste en la otra iglesia. Y uno quiere escuchar que digan, es por la doctrina, pero no. Siempre dicen, es que tuve un problema con Juan Culano. Entonces, uno quiere que esté en la identidad espiritual nuestra, pero le anima a arreglar el problema con Juan Julano, porque si Juan Julano quiere ir al cielo, yo quiero ir al cielo, ¿cómo vamos a hacer? Por eso la Biblia llama a que nosotros arreglemos nuestras diferencias que tenemos. Y esos muchos temas que nosotros necesitamos considerar. Cuando alguien, y más adelante vamos a hablar de eso, cuando alguien tiene un problema espiritual que no se ha arrepentido, pues les aconsejamos no tomar la Santa Cena. ¿Por qué? Para que no la tome indignamente. Entonces, ¿qué se debe recordar cuando uno se examina a uno mismo antes de tomar la Santa Cena? Y en el proyecto final vamos a encontrar esto. Y es muy importante que nosotros podamos ver que no queremos tomar la Santa Cena indignamente y también necesitamos recordar cómo Jesús, en verdad, Él dio su cuerpo y dio su sangre, derramó su sangre por amor a nosotros y Él quiere darnos la bendición de él. Luego que ya hemos definido que la Santa Cena tiene poder por lo que le da la palabra de Dios, y ya que hemos definido qué es examinarnos a nosotros mismos, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, vamos a hablar de la comunión cerrada. Cuando hablamos de la comunión, yo los invito para que puedan tener una lectura tranquilamente en sus casas de primera, segunda y tercera de Juan. Cuando ustedes van a leer esas 3 cartas,
van a identificar dos palabras que son claves: amor y verdad. Y Juan habla mucho de la comunión. No queremos decir que nosotros somos mejores que otros, porque cuando hablamos de la comunión cerrada es con quien vamos a tomar la Santa Cena, con quien vamos a compartir la fe. Hay denominaciones que tienen la comunión abierta y miremos el problema que puede traer si no sabemos que la persona tome la cena indigna. Marina. Sí, profe. La cita que nos dio, perdone que no lo, primera de Juan y segunda de Juan dijo. Sí, primera, segunda y tercera de Juan. Ok, gracias, profe. Primera, segunda. Sí, primera, segunda y tercera de Juan. Gracias, profe. Sí, amén. Entonces, mire el peligro de compartir la Santa Cena con cualquiera. Pues primero, no sabemos si le estamos dando juicio de condenación y segundo, tal vez estamos haciéndonos responsables del alma de esa persona. Por esto, vamos a leer otro pasaje de 1 Corintios 10, 16 y 17 y vamos a ver qué otra conexión es demostrada por medio de la Santa Comunión. Ya sabemos que tenemos comunión con Dios, pero vamos a ver qué nos dice la Escritura. La copa de bendición por la cual damos gracias no es la comunión de la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo. ¿Qué está viendo Dios? Un solo cuerpo. Sabemos el problema que hay de divisiones en cuanto por el tema de la doctrina. Por eso existen tantas denominaciones. Pero es muy bueno que ustedes hagan un listado pues si lo desean hacer, no es una tarea de Academia Cristo, pero es bueno que ustedes hagan un listado de las doctrinas que ustedes escuchan, que ustedes aprenden en su congregación y dejen a un lado la tradición, las costumbres o lo que siempre hemos creído, dejémoslo a un lado y leamos la Biblia, que dice en cuanto a esa doctrina. Eso es muy importante y ahí nos damos cuenta si en verdad estamos uno, porque ese un solo cuerpo no está hablando de la iglesia visible, está hablando de la iglesia invisible, del cual nosotros necesitamos pertenecer. ¿Y por qué necesitamos pertenecer? Porque ahí están todos los creyentes. Recuerden que donde está el Espíritu Santo, y por eso hablamos de iglesias cristianas, de iglesias trinitarias, pues el Espíritu Santo está batiendo sus alas, el Espíritu Santo está dando fe y tenemos esa confianza. Por eso en todas las denominaciones que son cristianas, que son trinitarias, van a haber salvos y otros que no lo van a hacer. ¿Y por qué? Porque desafortunadamente, pues hay personas que no tienen esa confianza en Jesús como su Señor y Salvador, porque creen en las obras para salvarse, bien sea haciendo algo o dejando de hacer algo, o por una impenitencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Marina. Sí, profe. Aquí en el texto donde dice, la copa de bendición por la cual damos gracia no es la comunión de la sangre de Cristo y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos, por eso, aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo. Aleluya. Entonces, aquí, profe, pienso en mi manera de pensar que para una iglesia, los que están enfrente, por ser el pastor, debería, antes de anunciar la Santa Cena, ¿verdad? Debería dar una enseñanza así como la cual estamos teniendo nosotros, para llegar a un acuerdo de la examinación del que puede comer y el que no puede comer. Claro que como pastor pienso yo
que no se puede decir usted va a comer, usted no, sino que la Biblia nos demanda a examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque dice que en este momento la fe tiene que ser una sola, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y sabemos que como es el cuerpo de Cristo que está presente en ese momento y la sangre de Cristo que está presente en ese momento, entonces tanto como peca el que come sin ser examinado, también puede acarrear los dirigentes que están enfrente por no enseñar. Entonces yo pienso, profe, que gracias a Dios por estos estudios que estamos teniendo, porque sí que nos hacía mucha falta en mi persona, pues porque yo tenía otra sí que era un símbolo según, pero ahora yo me doy cuenta, según la palabra, como tiene puntos y comas, ¿verdad? Que es el cuerpo de Cristo presente, o sea, algo más fuerte, algo más bonito, algo más valioso que un símbolo. Amén, profe. Y sí, y otra vez, no estoy diciendo que lo hagan por lo que yo estoy diciendo, sino que vayan a la Biblia y miran. Pero si usted escucha en su congregación que tratan la Santa Cena como un simbolismo, como una representación, pues es bueno que hablen con el pastor acerca de eso y que vuelvan a los orígenes, porque realmente, ¿qué es lo que pasa con la identidad espiritual de hoy en día? La identidad espiritual hoy en día está en tres árboles o en tres ramales. Una está la Iglesia Católica Romana, otro están las iglesias reformadas y otro está pues el luteranismo confesional. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las diferencias grandes? La diferencia grande está en cómo somos justificados, cómo somos perdonados. Entonces, nosotros no podemos dejarnos cargar con obras que nos digan, es que Cristo murió por el perdón de sus pecados, pero ustedes tienen que dejar de bailar, tienen que dejar de ver televisión, tienen que dejar de hacer esto, tienen que dejar de hacer aquello. Ya están hablando de obras. O ustedes creen en Cristo como su Señor y Salvador, pero tienen que ir a misa cada 8 días, tienen que confesarse cada 15 días, a un lugar de peregrinación cada mes, tienen que hacerlo. Ya, miren, entonces en un lado enseñan que somos salvos por cosas que tenemos que hacer y en otra enseñan que somos salvos por cosas que dejamos de hacer. El legalismo va ahí, profe. Es Ahí el encierra el legalismo. legalismo. Y eso es lo que yo tengo que pensar porque es mi alma. O sea, ¿a quién le va a importar más el alma que a Dios y a mí? Por eso el tema de la comunión, del compañerismo es muy importante, porque ¿de qué nos estamos alimentando? ¿De qué información está recibiendo nuestra alma? Ángel. Sí, decía nuestra hermana sobre el simbolismo. En el capítulo 10 de Corintios, el versículo 14 dice, por tanto, oíd de la idolatría. Y vamos a ir al versículo 16-17 que estábamos mencionando. Aquí Pablo compara la comunión de la sangre del cuerpo de Cristo con la comunión que se tiene al practicar de un sacrificio, y la idea es que a participar de la Santa, a participar de la cena del Señor, los creyentes están en comunión con Cristo. Ni la sangre, ni el cuerpo, aleluya, gloria a Dios, sino la reunión, la congregación, la comunidad. Confirmamos de un mismo cuerpo, del mismo pan, ¿verdad? Es así, La pres- ¿verdad? Amén. Entonces la pres- tenemos la Aleluya. comunión de la sangre de Cristo, ¿cierto? La comunión que encontramos en el pan, la comunión que encontramos en el vino, nos hace un solo cuerpo. Elena. Aleluya. Elena. Amén. Mire, aquí nos estamos, digamos, estamos adquiriendo un conocimiento. Y usted dice, observen, analicen donde ustedes se están congregando, cómo se practica la Santa Cena.
Resulta que muchas congregaciones y muchos de los que se llaman cristianos, se nos hacen llamar cristianos, están practicando, son doctrinas de hombre. Entonces, lo que usted decía, van con prohibiciones, son doctrinas de hombre. La palabra nos exhorta y nos dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y ahí es donde está la falta de conocimiento. Nosotros escuchamos a una persona predicar y predicó y ya nos conformamos con eso. Nosotros no analizamos el texto y el contexto que aquella persona está predicando o que nos está discipulando para poder nosotros confrontarlo con la palabra. La confrontación de la palabra o el aprendizaje de la palabra no es para contender, sino para poder tener un conocimiento amplio para no caer en estos errores como tomar la cena indignamente. Si nosotros tenemos el conocimiento, digamos, previo, como decía la hermana, que deben predicarle antes, enseñarles antes para que no caigan en ese pecado. Sí, los pastores, de pronto hasta en la iglesia tradicional lo hacen, pero lo hacen de una manera somera, no como estamos hablándolo aquí, en una manera profunda. Entonces, por falta de conocimiento, perecemos y estamos practicando en muchas congregaciones doctrinas de hombre y eso es lo que está arrastrando a muchas personas a que se pierdan. Amén. Roger, gracias, Elena. ¿Escucha? ¿Me escucha? Sí, Roger, te escuchamos. Okay. Buenas noches, profesor. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. Fíjense que no logro asimilar, hay algo que no logro asimilar todavía y esto quisiera, si puede, por favor, ahorita o después de la clase, usted dijo una palabra ahorita. Entonces, si cuando tomamos la Santa Cena indignamente, eh, y algunos dicen, no la puedes tomar por esto y esto y esto, entonces, y usted que la estamos haciendo entonces por obra, ¿verdad? Entonces, ahora, lo que quisiera que me explique, por favor, entonces, ¿cómo quedaría ahí entonces segunda de Corintios 5:17? O sea, porque segunda de Corintios yo entiendo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas, sí. Entonces, eh, pues yo entiendo de que cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas, ¿sí? Somos diferentes. O debemos actuar de una forma diferente. Yo entiendo que somos salvos por gracia, que no somos salvos por obra, ¿verdad? Pero, o sea, tiene mucho que ver nuestra conducta, nuestro comportamiento. Sí, porque recuerda lo que hablamos como en 2 o 3 clases del viejo hombre y el nuevo hombre. O sea, nosotros todavía Ajá, tenemos el viejo hombre. Entonces, el ajá, viejo hombre siempre nos mete en problemas. Yo no quiero pelear con nadie, pero cuando menos piensa, estamos gritando, estamos discutiendo, estamos celosos, tenemos discusiones que a veces ni sabemos por qué existen, ¿cierto? Y eso es a sí, causa del pecado que hay en nosotros, del viejo hombre que vive en nosotros. Entonces, cuando siempre, todos los días, nosotros pedimos perdón por los pecados, pero yo estoy aquí, yo tuve un problema con Roger y yo estoy orando y Señor, yo no puedo ver a Roger, sácalo de la iglesia, yo no quiero verlo allá, porque eso sucede en la vida real. Oh, y Roger y yo nos sentábamos juntos en la misma, uno al lado del otro, y ya se dan cuenta de que yo voy y me siento al otro lado, y la gente al mismo, los hermanos se dan cuenta, ¿y qué pasó con estos dos? sí, Y los pero dos la salimos a pregunta tomar, y los dos salimos a tomar la Santa Cena, pues primero estamos en contra de la comunión de un solo cuerpo, y segundo, pues no nos examinamos a nosotros mismos y tenemos un problema espiritual. Entonces estamos tomando juicio de condenación. sí, la pregunta es, pastor, porque el asunto, por lo que usted decía, eh, no podemos tomar la Santa Cena indignamente, ¿verdad? Entonces, pero hay personas que lo hacen. Entonces, y yo no quiero servir de juez en este momento, no quiero acusar a nadie, ni quiero juzgar a nadie, Dios me libre, ¿verdad?
Pero sí, hay personas que lo hacen. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Esa, Sí, esa más es la adelante, pregunta. en otra clase, las siguientes clases vamos a estudiar Mateo 18, el oficio de las llaves, cómo exhortar al hermano, porque no queremos que vaya al infierno, porque queremos que él también viva constantemente en la paz que todos vivimos. Por eso, ¿cuánto demora arreglar un problema entre cristianos? 5 segundos. Perdóname. ¿O generalmente pasa eso? No, porque vemos el perdón como perder. O cuando vamos a pedir perdón, somos orgullosos. ¿Por qué tengo que siempre yo que pedir perdón? Con más ¿Sí? lugar Eso alegre. ponemos un poco de problemas, ¿sí? Y así está lleno nuestras congregaciones, porque está llena de pecadores. Entonces, cuando nosotros, y según este texto bíblico, ¿de qué manera es un acto de amor al no permitir tomar la Santa Cena a las personas que no han estudiado la enseñanza o que pertenecen a otras iglesias que no creen en las enseñanzas de la Biblia? Pues es algo muy importante que nosotros necesitamos considerar, porque otra vez, yo conozco denominaciones que cualquiera que va puede tomar la Santa Cena y eso no es lo ideal. Lo ideal es saber qué cree esa persona. Mire, una anécdota que nos pasó hace muchos años aquí en la congregación en Medellín. Hubo un señor que confesó la fe y estuvo como 6 meses aquí. Y nosotros tenemos un pastor de planta aquí en Medellín. Y el pastor Tony estaba predicando sobre el texto de Isaías 6, Santo, Santo, Santo. Y estaba predicando de la Trinidad, porque ese texto es de la Trinidad. Y unos hermanos en las bancas escucharon que esta persona decía, el pastor está equivocado, Jesús no es Dios, Jesús no es Dios, yo no creo que Jesús es Dios. Cuando se acabó el culto, las personas que lo escucharon llamaron a esa persona aparte y le preguntaron que ellos habían parecido escuchar que él decía que Jesús no es Dios. Y él afirmó delante de ellos, es que yo nunca he creído que Jesús es Dios. Y mire, y tomaba la cena con nosotros. Todas las veces que tomó la Santa Cena, lo tomó como. Indignamente. Juicio, indignamente. Entonces, por eso es muy importante esto. Y si en su congregación practican la cena abierta, pues es bueno conversar con su pastor o el ministro, como lo llamen, sobre eso, porque es por amor a las personas. Y la gente no entiende, porque a veces la gente se enoja. La gente muchas veces cree que porque yo voy a una iglesia, voy a otra, pero ¿qué es lo que cree? ¿Qué es lo que están predicando? ¿Qué hablan de la justificación por medio de la fe? ¿Qué hablan de la Santa Cena? Y eso son Profe, cosas muy importantes. Sí, sí, Marina, amén. y luego Es Juan. una palabra para mi hermano, en el nombre de Jesús, y que sea el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues estamos en una enseñanza. En cuanto a lo que el hermano dice, nosotros como cristianos quisiéramos que todos participaran y que todos estén bien, pero según la palabra del Señor va un orden, porque el Señor dice, sé santo porque yo soy santo. Aquí mismo la palabra de Dios, donde la estamos estudiando en 11:27, pues allí mismo nos demanda cuál es la razón que por qué los debemos de examinar. Dice según la palabra que los de Corinto tenían un desorden. Entonces ahora yo le digo en el nombre de Jesús al hermano, ¿quiénes son los de Corinto? Aquellas iglesias que hacen lo que quieren y no van conforme la palabra. Entonces, ¿cuál es la razón? Como vuelvo a decir, como hijos de Dios queremos que todos, entonces es necesario enseñarles así con calma como estamos ahorita, punto por punto, lo que dice lo que es la enseñanza de la Santa Cena, hasta llegar a la conversión. A la conversión es cuando se deja todo y uno llega al pleno conocimiento. Entonces, ¿por qué razón? Porque si en las iglesias se hace así, en algunas iglesias, entonces se está viviendo la vida de Corintios y dice que el apóstol Pablo fue lleno del Espíritu Santo y fue revelación del Espíritu Santo que le dio cómo se debía de instituir la Santa Cena
en nosotros los cristianos. Entonces, por eso es la razón que manda la palabra de Dios a examinarnos a nosotros mismos. Vemos que en el bautismo no hay examinación. El bautismo es para todo. La salvación, los brazos de Jesús están abiertos para todo. Pero ¿qué pasa? Como estamos viendo los sacramentos, que son los dos, según la enseñanza, el bautismo y la Santa Cena, se trata de algo más para poder tener esa relación plena con Dios. Entonces, eh, en las iglesias así deberíamos, como nos enseñan aquí, ¿verdad? Dialogar con los encargados y enseñarles. Me gustaría tener una plática con usted para no decirles una enseñanza, ¿verdad? Porque si uno es oveja y ellos son pastores, pues que dirán, no, pues aquí yo soy el pastor, yo soy el que mando, en algunos así se dice. Pero con sabiduría, tener ese momento de plática con los pastores que están haciendo eso y enseñarles como tal y la palabra nos enseña y a creer que no es un pan solamente, ni es un vino solamente, sino que es el cuerpo presente del Señor. Por lo mismo, tanto, ahí está el perdón y ahí está la limpieza, pero tenemos que llenar los requisitos. Amén, profe. Es lo que quería compartir con el hermano. Porque Juan, si no, Gracias, Juan, hermana. tenemos las iglesias de los Muchas gracias. coritos. Juan Manuel. Sí, muy bien, pastor. Bueno, ahorita que estaba tocando el punto de la comunión cerrada, pues así como está Dios, está el bien, también existe el mal. Y lo tocaba con el hermano, ese ejemplo que daba del hermano que decía no es Dios, no es así, todo eso, ¿no? Pues también existe la iglesia del mal, los satánicos, ¿no? Que profanan el cuerpo de Cristo. Y hay que tener mucho cuidado en eso. Se meten mucho a las iglesias, a las congregaciones, a profanar ese cuerpo. Y pues ahí es cuando, pues aguas, ¿no? Aguas para que no sea profanado. Es un punto que, bueno, la historia, los hechos, y ahí están, ¿no? Ahí está, pueden investigar sobre eso también. Oye, hay que cuidar la fe. Por eso nosotros necesitamos, otra vez, escuchar bien qué predican en el púlpito donde estamos, donde vamos. Y eso es muy importante porque necesitamos ir a nuestra casa con la Biblia, ver eso, porque otra vez estoy hablando de mi salvación. No estamos Pastor, hablando yo, creo, de algo que es un juego. yo siento que ahorita que tocó hace ratito que cuál congregación puede estar en la verdad, yo creo que la congregación que te enseña a dividir, que te enseña a odiar, que te enseña a hablar mal de los demás, no está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es un Dios de paz, un Dios de amor, y sobre todo el cuerpo de Cristo es solo uno. Y ahí está el amor, está la unidad, y quien vaya en contra de ese amor y esa unidad, no está en la verdad. Entonces, como dice usted, pastor, hay que leer la Biblia para saber que el deseo de Cristo es que todos seamos uno, una sola fe, un solo pastor, un solo bautismo y un solo Señor. Y aquel que está comulgando con el mal, siempre la división, incluso la palabra demonio significa división, siempre dividirá y no participará en el cuerpo y en la unidad de Cristo Jesús. Ángel, Amén. muy bien. La pregunta es referente a la que se pone aquí, ¿no? ¿De qué manera es el amor, ¿no? Esa es la pregunta, porque claro, yo no quiero entrar ahí en el tema que estamos hablando. ¿Esa es la pregunta? ¿O no, pero eso no es una pregunta? Sí, pero es la pregunta del Sí, tema que estamos hablando. Santa Cena que Eh, fortalece. dice, ¿de qué manera es un acto de amor el no permitir tomar la Santa Cena con las personas que no han estudiado la enseñanza? Yo creo que, porque claro, abajo pone el que pertenece a otra iglesia que no cree en la... No. Ese acto de amor yo lo tendría con el primero, los que no han estudiado y necesitan ser adiestrados y dar esa doctrina, porque hay que adoctrinarlos para que reconozcan y pueden tomar esa Santa Cena, ¿verdad? Aleluya, ese pacto, ese nuevo pacto que Jesús nos ha dado. Y yo estoy con la primera, los que no han estudiado la vida, los que no tienen conocimiento. Amén. Gracias, Clara.
Gracias, Clara. pastor. Bueno, aquí hay todo lo que han dicho. Yo complemento es que el acto de amor, bueno, uno siempre va con el evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, y muestra a través de la palabra, ¿no es cierto? A las personas que están en una enseñanza incorrecta, sean pastores o sean hermanos de la iglesia. Eso es muy importante. Pero yo también aquí quiero hacer una claridad y es que nosotros tenemos una identificación espiritual. Marina bien lo dijo. Yo antes tenía un concepto y ahora he entendido. Lo que pasa es que nuestros ojos están siendo abiertos. Por eso el Señor dice en el Evangelio de Juan, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, ¿no? De aquí nosotros, si el Señor nos está mostrando, nos está llamando a, como bien decía el pastor al inicio de la clase, a nuestra identificación espiritual, que es en lo que nosotros creemos, ¿no? Y estar firmes primeramente en el Señor, porque cuando Él dice yo soy la luz del mundo, Él es el que nos guía, el que nos muestra la verdad. Por eso la palabra dice en Juan 17:17, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad, ¿no? Yo ya conozco, ya mis ojos espirituales ya no ando en tinieblas porque ya estoy en la luz del Señor y en este hermoso camino que es conocer la palabra. Y pues también nosotros, el Señor nos sale a nuestro encuentro y nosotros determinamos realmente qué es en lo que nosotros creemos. Y sí, dar a conocer por medio del Evangelio, o sea, por la ley se muestra el pecado, pero por el Evangelio se muestra también la gracia de nuestro Señor Jesucristo para llevarnos al camino correcto. Gracias, pastor. Pilar. Buenas noches, bendiciones. La pregunta que le había hecho en la semana pasada, porque no hace mucho que me congrego en una iglesia cristiana y como es, me dijeron que si no soy bautizada no tomaría dignamente la Santa Cena. Y ahí donde me quedé. Sí. Entonces no sé dónde estoy. Sí, sí. Y otra vez, ya hemos estado aprendiendo del bautismo, ¿cierto? Y el bautismo no debe ser un requisito para pertenecer a una iglesia visible, porque el bautismo, como lo aprendimos, pues nos ha hecho parte de la iglesia invisible. Entonces, ¿qué quiere decir estas personas con esto? Como si usted tiene que cumplir este requisito para ser hija de Dios o para pertenecer a la iglesia. Porque si es para hija de Dios, tú ya eres hija de Dios. Amén. Porque usted es creyente. Si yo le pregunto a usted, ¿para usted quién es Jesús? ¿Qué contestarías? ¿Cómo? No ¿Para usted quién es entendí la Jesús? pregunta. Mi Señor y Salvador de mi vida. Ahí tienes la fe, eso es la fe. Eso es la muestra de que el Espíritu Santo está en vos. Entonces no Amén. necesitas bautizarte. Pero ese es el problema que hay con muchas denominaciones, que para tomar la Santa Cena, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hay que instruir? Hay que instruir la persona en que cree en la salvación por gracia. Hay que instruir a las personas en estos temas de la Santa Cena, de los sacramentos. Hay que enseñarle a la gente a leer la Biblia, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros qué usamos, ustedes van a encontrar más adelante que nosotros usamos algo que se llama los cuatro conceptos. ¿Cómo instruimos a la gente? Les enseñamos esos cuatro conceptos. ¿Cuáles son? El pecado, la gracia, la fe y las obras. Después que les enseñamos eso, tenemos un curso que llama Aprenda de mí y ahí dan un repaso de cada una de las doctrinas bíblicas. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que instruir las personas para que sepan por qué van a tomar la Santa Cena y con quién la van a tomar, ¿cierto? Entonces, son cosas que usted misma necesita considerar con la Biblia abierta, porque el bautismo no debe ser un requisito. Y entonces mire que a veces nos disparamos sin pensar. Cuando estamos hablando del tema del bautismo,
pues escuchamos de que es que el bautismo nos salva y ponen el ejemplo del ladrón en la cruz que fue al cielo sin bautizarse. Pero aprendimos del otro medio de gracia, que es el evangelio. ¿Por qué el ladrón en la cruz fue al cielo? Por el evangelio. Pero si nosotros somos bautizados, tengamos esa confianza de que no necesitamos más bautismo. Bien, entonces, pero vaya a la Biblia y tenga esa confianza. No necesitas un requisito para tomar la Santa Cena. Necesitamos Eso instrucción. me, por Sí, eso ingresé a la academia porque necesito tener conocimiento, que la sí, cual no la estoy recibiendo. Si escucho la palabra, voy a la congregación, se dan palabras, pero cómo tomar una Biblia, no tengo conocimiento de cómo estudiarla. Si y la leo, no puedo entenderla como mis propios medios. Entonces sí, fue aquí que ingresé acá a la academia para qué tener bueno. conocimiento. Eh, Estás en el Como digo, el lugar Señor que es la verdad y la vida, pero también, o sea, me costaba tener ese entendimiento, porque sí. lo puedo leer, pero hay veces que como que no lo entiendo. Tranquila que no es la única. Acuérdese de los apóstoles. Los apóstoles tardaron 3 años para entender lo que Jesús hablaba. Jesús les decía, ¿cómo les parece que yo voy a ir a Jerusalén a morir, a sufrir por ustedes, a sufrir por todos? Y mire, cuando llegó el momento, ¿qué hicieron ellos? Esconderse. Ellos no entendieron lo que iba a pasar. Cuando las mujeres le dijeron a los apóstoles, Jesús resucitó, pues ellos no creyeron, ellos salieron corriendo. Entonces, ¿qué quiero animarte con esto? Y aún para mí, no crea que porque yo llevo muchos años acá, me las sé todas. Todavía somos estudiantes, todavía somos estudiosos de la Biblia. Hay cosas que son muy difíciles de entender, de enseñar. Entonces, no, yo también estoy contigo en eso, pero necesitamos siempre tener en cuenta lo más importante, porque vamos a ir al cielo. ¿Bien? Gracias, pastor. Josefina. Buenas noches, bendiciones a todos, bendiciones. Yo quería una pregunta, pastor. Escúcheme la voy a estoy cuidando a mi nieto. La Santa Cena en la iglesia cristiana, ¿cada qué tiempo debe de darse? Aunque difiero muchas cosas de ustedes como luteranos y eso en el sentido de la Santa Cena y del bautismo, porque creo que somos salvos por fe, por la gracia que Dios puso en nosotros y por esa fe en Cristo, por creer en Cristo es que somos salvos y como ordenanza, como mandamiento viene el creer en el bautismo como un fundamento básico para ser perteneciente a esa familia de Dios. Y creo en la cena porque es una ordenanza también cristiana de memoria, de comunión, de esperanza, ¿no? Tiene un significado para mí, es un acto de obediencia en memoria, como nos dice en Lucas 22:19, recordando la muerte y sacrificio de Cristo. Vengo a recibir la cena y eso, con esa comunión con el Señor, pidiendo perdón por mis pecados, ¿no? Haciéndome un autoexamen de mi vida, de lo que yo tenga como pecado y eso para tener ese respeto y esa solemnidad para poder recibir ese cuerpo y esa sangre de Cristo. Entonces, creo que ahí difiero porque yo lo veo como un acto de conmemoración, porque como nos dice en el versículo, haced esto en memoria de mí. Entonces, Él está haciendo cada vez que ustedes coman ese pan y beban de esta copa, de este vino, beberán, estarán presentes en mi cuerpo y estará presente en mi sangre. Debemos recordarlo como esa memoria de que Cristo murió por mí y pagó los pecados por mí y que murió en esa cruz derramando su sangre. Difieren muchas cositas ahí en cuanto Pero yo a te hago una explicación. pregunta. O sea, por ejemplo, entonces usted no toma la Santa Cena. Dígame. Usted no toma la Santa Cena. Sí, sí, yo la tomo. Porque es que los testigos de Jehová usan el mismo término. Ellos dicen que están conmemorando la Santa Cena
y no la toman, no la reciben. No, no soy testigo de Jehová, soy cristiana, Por eso, entonces, evangélica. por eso no pierda la cabeza en decir yo no estoy de acuerdo con los luteranos. Vaya a la No, no Biblia. es que no le dije de estoy de acuerdo, no Vaya, estoy de acuerdo, vaya, sino difiero, vaya. difiero en esa explicación. Sí, es lo mismo de diferir, no estar de acuerdo. Vaya a la Biblia y mire las bendiciones que hay. Si nos vamos a centrar en un término de conmemorar o si es medio de gracia o es el Evangelio, pienses en la bendición que recibimos. Porque, ¿sabe cuál es el problema de la falsa doctrina? Cuando nos centramos en palabras como estas. Es que yo difiero por esta palabra y nos cerramos en una palabra y olvidamos el significado de lo que Dios quiere enseñarnos. Entonces, yo la invito más bien a que pienses bien, a no cerrarnos en una palabra, en ver qué es eso, porque no diferiría usted con nosotros o tuviera diferencia con nosotros. Vaya a la Biblia y disfrute las bendiciones que tenemos con la Santa Cena, ¿verdad? Y por eso yo le estaba preguntando, porque si investigas bien, los testigos de Jehová no toman la cena y usan mucho la palabra conmemorar. Ellos hacen la conmemoración y nadie toma la Porque en cena. la Biblia lo dice también, haced esto en memoria de mí. En memoria, pero una memoria no es conmemorar. Si vamos a Una hablar de memoria es términos, traer a recuerdo, traer a presencia, a su presencia, a la pues para presencia. mí la Santa Cena es mucho más que un recuerdo, es el perdón de mis pecados, ¿cierto? Es ver cómo Cristo fue a la cruz y pagó por mis pecados. Es más que un recuerdo, es un significado muy grande para mí, ¿sí? No es un Entonces, recuerdo, la es... pregunta mía ah, también que yo le hice es, ¿cada qué tiempo se debe dar en una iglesia la Santa Cena? Pues la Biblia dice Gracias, hagámoslo con profesor. frecuencia. Dale, Josefina, la Biblia nos dice que lo hagamos con frecuencia. Y con frecuencia es hacerlo seguido, ¿cierto? Y yo sé que muchos lo hacen una vez al año o una vez al mes, pero ojalá lo pudiéramos hacer cada vez que estamos congregándonos. Ojalá. Amén, Eh, gracias. Sofía, nosotros lo hacemos una vez a la semana. Nosotros somos de Filadelfia y todos los domingos hacemos la Santa Cena. Cumplimos con el pacto, con ese nuevo pacto. Todos los domingos participamos la iglesia de la Santa Cena. muy bien. Sofía, gracias. Sí, pastor, buenas noches. Pastor, buenas noches, disculpa. En una consulta, pastor, para la Santa Cena necesariamente tiene que ser el pastor general o puede hacer, por ejemplo, yo estoy congregando ahorita en una iglesia que no tenemos un pastor, solamente es un hermano que los pastores dejaron encargado y le dijeron que no puede él dar la Santa Cena. No sé si es verdad o no, eso quisiera saber, pastor. Pues la Biblia nos dice hágase todo decentemente y con orden, ¿cierto? Y Ujú. el punto es que la iglesia siempre necesita ser llamados. Y si llaman a alguien, por ejemplo, nosotros aquí, pues aquí hay dos pastores, pero ahí está el pastor Tony, que es el pastor de planta, y estoy yo. Pero tenemos otras tres hermanos que ellos han sido instruidos y ellos administran la cena cada 8 días, ¿cierto? Pero porque tienen un llamado. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que le hagan el llamado a esa persona por cuestión de orden para que todos vean quién va a administrar la cena, ¿sí? Para que nadie sepa y no está el pastor, entonces quién va a administrar, ¿sí? Entonces, es responsabilidad de los líderes instruir a esa persona y darle pues la enseñanza que necesita para poder saber qué está haciendo, cómo lo va a hacer, ¿verdad? No necesita hacer un seminario de 3 años o de 2 años, pero sí una instrucción en cuanto a eso y que le hagan el llamado. Claro, Entonces, pastor, pero el problema es que, mira, donde yo estoy ahorita en provincia, no estoy en la misma ciudad de Lima. En Lima sí es cada fin de mes es la Santa Cena, allá donde yo congregaba antes en Catedral de Fe, pero acá estoy congregando en Asambleas de Dios.
y no hay, los pastores están pues más o menos a 1 hora de 8 horas de distancia y no vienen generalmente, pero solamente una vez al año vienen para dejar a quien va a hacerse cargo de la iglesia. ¿No? Entonces, a nosotros cuando dejó el pastor al hermano que es encargado, le dijo, si ustedes desean, pueden llamarlo pastor o hermano mayor, ¿no? Entonces yo dije, wow, ¿cómo es eso? Entonces, yo sí con respeto le trato de su nombre al hermano con respeto. Por eso quería saber, porque no hacemos, desde que yo estoy acá, no se ha hecho todavía Santa Cena, creo que es casi un año. Lo único que yo hago Santa Cena es con la iglesia de, no sé si estará bien, con la iglesia de, como entramos por virtual también al servicio los días domingos y cada fin de mes se hace la Santa Cena allá en catedral y yo hago también de catedral, ¿no? No sé si estará bien. Yo no quisiera equivocarme, pastor. Yo no quisiera equivocarme y estar haciendo, como dice, no hay hacer malas cosas, pero sí yo antes de comenzar, antes de, siempre el pastor nos recomienda que debemos arrepentirnos, no solamente para ese día, sino que todos los días pedir perdón a Dios, arrepentirnos de todo, porque todos los días nos dice que pecamos, ya sea con pensamiento, ya sea con nuestras palabras, hasta con nuestras miradas, pecamos todos los días, eso siempre nos recalca el pastor de catedral. Entonces, todos los días también yo siempre pido perdón a Dios y el día que vamos a tomar la Santa Cena, igual también sigo pidiendo perdón al Señor y arrepentirme, porque dice no debemos tomar indignamente la cena del Señor. Sí, sí. Lo mejor es, como siempre, ver qué es lo que enseña, porque cuando se habla de catedral y asambleas de Dios es la misma denominación, o son diferentes. Mira, Catedral de Fe es, bueno, lleva la misma doctrina, la misma enseñanza, pero la de las asambleas es un poco más drástico. Por ejemplo, ahí no te permite, ahora ya nos está permitiendo, uno no podía ir con pantalón, sino con falda, uno no podía ir con los aretes, sino sin arete. Era parecido al movimiento misionero, ¿no? Que cabello largo, falda larga, sin aretes, sin nada, sin nada. Entonces, pero en Catedral de Fe no refiere mucho, no nos dice, "Oh, ¿por qué has venido con pantalón?", ¿no? Pero sí te dice que tienes que vestirte recatadamente. Si quieres venir con pantalón, pues que no vengas con un pantalón apretadísimo, ni con una blusa que está a medio pecho, sino que te vistas recatadamente. Sí. Sí, yo te aconsejo que lo primero que necesitas hacer es el ejercicio que te digo, ver mesuradamente las doctrinas bíblicas, ¿cierto? Y de acuerdo, Sí, si están pastor. enseñando un lugar la verdad, pues congrégase allá y que pueda usted tener la Santa Cena y que reciba pues el alimento espiritual, ¿verdad? Y para que no es, porque son dos denominaciones diferentes, tienen doctrina Sí. diferente. Entonces ahí no estás haciendo muy bien para tu alma. Lo mejor es que mires dónde te quieres quedar. Y una de las cosas que está haciendo Academia Cristo es que ustedes están conociendo muchas doctrinas aquí en el nivel discipulado. Y ustedes necesitan ir, al ver esas doctrinas, ir a la Biblia, ver si es verdad y cuando ustedes terminen los 12 13 cursos de discipulado, pues un misionero va a conectarse con ustedes para hablar más acerca de la doctrina. Y ustedes también, pues, pueden ir haciendo ese ejercicio en cuanto a eso, porque es tu alma, Sofía, ¿cierto? Sí, pastor. Parecido, más o menos parecido a ustedes, cuando usted habla o cuando el pastor Saja hablaba, me hace recordar bastante a los pastores de Catedral de Fe. Bastante, bastante, le digo. Sí, Tienen casi lo mismo, pero el problema acá no hay catedral donde yo estoy ahorita en provincias, no hay Catedral de Fe, solamente hay asambleas de Dios y movimiento misionero. Pero más me voy, porque dice también, uno no debe dejar de congregar. sí, Entonces, la palabra sí también acá nos dan con toda la Biblia.
el hermano trata lo hace con la Biblia, hace sus estudios bíblicos él también. La única diferencia que no se está dando la Santa Cena, no, acá no hay Santa Cena porque no hay un pastor, porque el pastor principal que está en Arequipa dice que no puede dar él porque solamente los pastores dan. Sí, no. Eso ellos deberían de llamar a alguien que dé la Santa Cena. Pero no vienen. ¿Cuántas veces le hemos invitado y tampoco no vienen, Es pastor? Ese es el triste. problema. Sí, Entonces, justamente nos estaban diciendo que este abril, más o menos, en abril, mes de abril, van a venir de Arequipa y queremos plantearle eso, porque no se puede sí. vivir uno sin Santa Cena. No, y eso es una responsabilidad espiritual porque si van a abrir una iglesia es porque va a ver cómo sostener esa iglesia hablando espiritualmente, no estoy hablando económicamente. Pero, por ejemplo, una de las cosas que es muy importante es siempre entrenar los hermanos. ¿Y para qué entrenarlos? Porque es que el pastor no es todo, o cuando el pastor está enfermo o no está. Y uno como pastor siempre tiene que pensar, es que la iglesia necesita funcionar así yo no esté, porque yo no soy la iglesia, ¿cierto? Entonces, Exactamente, ellos pastor. necesitan organizarse muy bien. Roger, Sí lo están entrenando el hermano, pero no sí. permiten que él haga la Santa Cena. Sí, sí, yo sé, me imagino por qué lo hacen, porque es mucho del clericalismo que creen que el único ministerio que ahí es el del pastor, pero no es el único ministerio que hay en una iglesia. En una iglesia hay muchos Exacto. ministerios, sí. Sí, pastor, eso es lo que yo también veía acá, como es una iglesia muy bien pequeña, no hay muchos miembros, entonces Sí, por eso creo que tampoco los pastores no vienen de allá de la ciudad de Arequipa, ¿no? Y pienso, también digo, pues, demasiado legalistas son, demasiado sí, legalistas, sí, es porque complicado. sí, pastor, pero por eso yo trato de también entrar siempre a las clases acá para aprender un poco más. Y trato de los días domingos, siempre nosotros yo siempre escucho las prédicas de Catedral de Fe, porque eso es mi Sí, casa, ¿no? muy bien, muy bien. Gracias, voy a orar por eso y cualquier cosa me contactas por el interno y conversamos más. Gracias, pastor, muchísimas gracias, bendiciones. Miguel, Roger, Roger. No, yo solamente, sí, gracias, pastor. Yo solamente quería darle una palabra de ánimo a la hermana Pilar González. Hermana, yo tengo 29 años de andar en los caminos del Señor y tengo muchos problemas también en eso de memorizar mucho la palabra y de hecho a mí me toca a veces compartir la palabra, ¿verdad? Con otras personas y tengo problemas para memorizar, ¿verdad? Versículos de la Biblia, algunos textos bíblicos, tengo problemas para memorizarlos. Entonces, pero igual, o sea, eh, por eso estamos aquí, ¿verdad? Para aprender, ¿verdad? Y lo otro es, hermana, que yo he aprendido en el caminar, en este camino del Señor, es de que nosotros morimos aprendiendo, hermano, morimos aprendiendo, ¿verdad? Yes. Entonces, y lo otro con respecto a la Santa Cena, eh, para mí ese es el momento más especial, más trascendental en mi vida. Ese, el momento de la Santa Cena, el momento más trascendental. Ese yo lo llamo el momento de la reconciliación con mi Muy Padre bien, Celestial. muy Saludos. bien, muy bien. Entonces, ¿por qué no debemos tomar comunión con iglesias de otras denominaciones que enseñan diferente a lo que enseña la Biblia? Y les dejo una tarea para que mediten lo que dice Romanos 16:17. Lean Romanos 16:17, pueden leer todo el capítulo para tener en cuenta esto. Y es muy importante ver la doctrina como una sola. ¿Qué es lo que creemos en cuanto a cada enseñanza de la Biblia, de la Biblia? Y otra vez, siempre vamos a la Biblia, siempre hay que señalar la Biblia. Nosotros necesitamos ir cambiando nuestra mente de, es que porque creo eso, porque yo lo he escuchado por mucho tiempo, o porque un pastor de enlace fue el que lo dijo, o ese pastor que es tan famoso lo dijo,
o porque otro lo dijo. No, es que de nuevo, es mi salvación, es la vida eterna con Dios. Y por eso es que nosotros practicamos la comunión cerrada. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros no lo hacemos por indiscriminar a nadie, la palabra de Dios es para todos, sino que el punto claro es, bueno, ¿qué es lo que están creyendo? ¿Qué es lo que están enseñando? ¿Por qué yo necesito cuidar y alimentar mi fe? Y es aquí donde vamos a encontrar en nuestro proyecto final, que se debe recordar cuando uno se examina a sí mismo al tomar la Santa Cena. Y recuerden lo que hemos estado hablando, no solamente la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo, sino también la comunión. Y la comunión es algo muy amplio. Por eso lean las 3 cartas de Juan y van a darse cuenta lo importante de tener ese punto. Y ustedes pueden ver qué es lo que creemos en cuanto a qué, quién es la Trinidad o quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, cómo somos perdonados, qué es la resurrección de los muertos, si se cree en los sacramentos o no, si se cree en cuanto, qué se cree en cuanto al último día, qué se cree en cuanto a las ofrendas. O sea, son muchos temas que ustedes tienen que sentarse a escribirlos, a analizarlos y mirarlos. Porque aquí en Academia Cristo enseñamos las doctrinas principales, fundamentales, que ustedes han estado pasando por ellos. Por último, Ángel, para despedir la clase. Sí, referente al ministerio de la Iglesia, decían que no es uno, no, se componían de 5 ministerios, ¿no? 5 ministerios en una iglesia, que sería el profeta, sería el pastor, el diácono, los obreros, ¿no? También serían los obreros, que serían los que llevarían una iglesia, porque es necesario que todos y cada uno de estos ministerios puedan llevar una iglesia adelante, porque para un pastor solo va a ser muy difícil, ¿verdad? Va a ser muy difícil y necesita del diácono, necesita del anciano, necesita de los obreros, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Aleluya, claro. Dice sobre la enseñanza. La mejor Sí. enseñanza que podemos recibir es de la Biblia, el cual nos va a dar el enfoque del Espíritu Santo, y luego pues, por medio de los siervos, del cual tenemos aquí en la Academia Cristo, pues estamos recibiendo muchas enseñanzas. Yo de verdad que estoy muy contento. Ya llevo ya casi un año en este proyecto y he aprendido muchas cosas que me han hecho mucho bien y las estoy aplicando en mi vida. También como el bautismo, con muchas, porque es bueno aprender y poderlo aplicarnos a nuestra vida, porque si no vemos y no entendemos, no vamos a poder aplicarlas en nuestra vida. Y gracias pues a, no sé cómo le llama, Henry, como a Alex, como Lucas, eh, muchos profesores que están ahí al frente de nosotros y gracias por aguantarnos. Muy Eso es bien. una bendición y es lo que quería decir. Amén. Muy bien, entonces voy a compartir la tarea por WhatsApp para el próximo lunes y vamos a terminar con oración. Señor de los cielos, queremos darte gracias por la bendición de ser llamados tus hijos, por darnos el Evangelio en tu palabra, por darnos el bautismo, por darnos la Santa Cena para cuidar nuestra fe. Te pedimos, Señor, que seas tú guiando y fortaleciendo nuestras vidas. Permite que cada día tengamos madurez cristiana y podamos seguir creciendo en la fe y fortalecidos en la gracia. También queremos poner en tus manos nuestras familias, nuestras vidas, nuestras necesidades materiales y bendícenos conforme a tu voluntad. Y te pedimos que podamos disfrutar este fin de semana congregándonos, escuchando de tu palabra y también, Señor, viviendo y compartiendo con nuestras familias. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Una Amén. buena noche en el Señor. Buenas noches, También bendiciones. me gustaría Amén, Muy buenas pastor, noches para bendiciones, todos, bendiciones, muchas hermanos, bendiciones. hermanas. Bendiciones todos.
Amén, Bendiciones. pastor, muchas gracias. Bendiciones y hermanos, bendiciones. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Bendiciones. Buenas noches, pastor. Todo, Buenas feliz noches. noche para todos, bendiciones, profe. Bendiciones. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Todos. Dios te bendiga. Bendiciones, Emanuel. Ya. Amén, amén. Buenas noches.